Hola, buenos días hermanos. Hoy quiero que meditemos el libro de Proverbios capítulo 6, el versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Aquí, el mandamiento de tu padre y la enseñanza de tu madre se refiere a la palabra de sabiduría. Aquí significa la palabra de Dios, ¿no? Este versículo enseña cuál es la actitud correcta de un cristiano hacia la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios no es solo para escuchar y adquirir conocimiento, sino para tomarla como guía de la vida. La palabra de Dios debe ser un principio importante a seguir. Dios quiere que escuchemos su palabra y la conozcamos y la guardemos y la sigamos para dar fruto en nuestra vida. Sin embargo, aunque muchos cristianos hoy en día tienen conocimiento de la Biblia, pero no dan mucho fruto por obedecerla. La verdad es que hoy en día hay muchos sermones y meditaciones en Internet, ¿no? Pero la abundancia de la palabra y la obediencia a la palabra son dos cosas diferentes. Quizás hay menos cristianos hoy que en el pasado, que dan el fruto de la verdadera fe al obedecer la palabra. Hermanos, nosotros podemos confundir conocer la palabra con vivir en la palabra. Podemos pensar, vivo en la palabra de Dios porque la conozco, porque yo leo y escucho la palabra. Así solemos pensar, pero es un gran malentendido. Claro que es importante el conocimiento de la Biblia, pero la vida de verdadera fe es grabar la palabra en el corazón y guardarla y no dejarla. Eso es lo que necesitamos hoy. La Biblia dice, Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y dice que la fe sin obras está muerta. Y bienaventurado el hacedor, no el oidor olvidadizo. No tiene sentido olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Así que la Biblia dice, recibirá bendición al practicarla. Escuchando y aprendiendo la palabra de Dios no es para acumular conocimiento en nuestra cabeza o impresionar nuestros corazones, sino para vivir con esta palabra, para ponerla en práctica en nuestras vidas. Nosotros somos cristianos, somos hombres de Dios. Dios nos ha dado la gracia de la salvación, que no se puede cambiar por nada. Y en nuestra vida diaria, Dios continúa dándonos su gracia. Así que la Biblia dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Entonces, tenemos la responsabilidad de recordar la gracia de Dios y vivir de acuerdo con su palabra. Nosotros escuchamos y aprendemos mucho de la palabra de Dios, pero a veces vivimos como personas que no conocen la palabra. O sea, no vivimos según la palabra de Dios, ¿no? Si escuchamos la palabra de Dios y si conocemos su voluntad de verdad, entonces debemos reaccionar apropiadamente. Debemos vivir de acuerdo con ellas. Eso es obediencia. Nosotros, como hijos de Dios, debemos obedecer su palabra y guardarla y no dejarnos su enseñanza. Hermanos, no nos contentemos con solo conocer la palabra de Dios, sino guárdarla en nuestro corazón y póngala en práctica. Eso es la verdadera fe. La palabra de Dios debe ser la fuerza mortis y la guía de nuestra vida de hoy.